Y bien, sí, un saludo a todos, bendiciones y vamos a dar inicio a este tercer encuentro de recuperando la imagen del que nos creó. Habíamos dicho que hoy hablaríamos de de armas y estrategias, pero también habíamos hablado de que la lucha no es contra sangre y carne, eso ya lo sabemos, la mayoría lo dice, pero el punto es que se empieza a pelear cuando tenemos un problema o nos enojamos, peleamos con personas. Entonces, decimos muchas cosas y muchos, estábamos recién mencionando antes de comenzar eh, el taller, de que la gente que hemos estado en religión, y me incluyo, tenemos unas barreras mentales difíciles de que se caigan en forma simple. Y hoy vamos a ver que la mayor batalla está dentro de nosotros. Cuando uno habla de guerra, en lo tradicional siempre orientaba la vista a ver a dónde está el enemigo y entonces hacíamos un paneo de 360 grados donde estaba el enemigo siempre fuera de mí. Y realmente vamos a descubrir que el peor enemigo es el que tengo dentro de mí y que está muy arraigado muchas veces en mi mente y en mi corazón. Así es que vamos a ir entendiendo eso hoy, así que vamos. Hay un texto que también los que llevamos años de iglesia lo decimos rápido y decimos: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y por ahí muchos nos quedábamos ahí. Son las armas poderosas y yo me empezaba a imaginar la espada, bueno, en realidad uno lo que le viene a la mente es la armadura de Dios. Y el Señor me hizo reparar en eso. Por eso la palabra dice que muchos son lobos vestidos de cordero. Y el Espíritu Santo me hacía entender esto. Muchos se ponen la armadura de Dios, pero dentro de ellos queda vivo el lobo porque nunca lo mataron. Y cuando uno pensaba en lobo vestido de cordero, pensaba en gente disfrazada de buena, que andaba por ahí haciendo cosas, y realmente, si no nos inspeccionamos profundamente, podemos llegar a tener algún pequeño lobo camuflado dentro de nosotros. Le ponemos la armadura de Dios, ¿sí? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, y no sabemos de memoria todos los accesorios de la armadura de Dios, pero dentro de nosotros todavía está vivo lo que tiene que caer, porque acá lo que sigue diciendo el texto: poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto lo dice Pablo. Esto está en 2 Corintios 10, del 1 al 7. Y empieza en el versículo 1 diciendo esto. Mire, yo le comparto porque me quedé impactada. Dice Pablo: les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Por la mansedumbre, él rogaba y le ponía sobre la mesa: miren, chicos, les ruego que así como Cristo fue manso y tierno, en ese espíritu les estoy rogando. Y Pablo decía: yo en persona soy manso y apacible entre ustedes, pero cuando no estoy con ustedes, puedo ser muy osado con ustedes. Les ruego que estando presente no tenga que actuar osadamente. De alguna forma los estaba confrontando, de alguna forma los estaba poniendo en frente a cuestiones que tenían que resolver. Y eso que nos sirva a nosotros, sabiendo que Cristo en su mansedumbre y su ternura operó en obediencia plena al Padre y provocó la transformación más grande de la historia, tanto que quedó antes de Cristo y después de Cristo. Otra de las cosas que el Señor me llamó la atención en esto de cuando estaba preparando el taller, el Señor me hacía ver:
Porque mi primer pensamiento fue armas de guerra, y digo, ¿dónde hay guerra? Y bueno, y me llevó directamente a este texto, y el Señor me decía, fíjate que en el Antiguo Testamento eran la guerra, las batallas y las conquistas, y después había muchas guerras y batallas, en serio, y el Señor la respaldaba. Inclusive consultaban al profeta, ¿hay que ir o no hay que ir? Inclusive había temporadas especiales donde los reyes salían a la guerra. Pero a partir de Cristo, no anduvo haciendo guerra. El Señor me hacía entender, con la resurrección, yo lo único que quiero es que mis hijos gobiernen. Esa es la guerra, gobierno, ejercer gobierno. Y hablando de gobierno, en simultáneo y en paralelo aparece el reposo. Porque nosotros no gobernamos como los gobernadores de este mundo, que tienen los bollos que tienen en sus gobiernos. Gobernamos sentados con Cristo en lugares celestiales, porque a través de la resurrección dice que Él fue la primicia, ascendió al Padre, se sentó y nos llevó a nosotros en espíritu a vivir ahí. Por eso, recuperando la imagen del que nos creó, nos va a posicionar en la misma dimensión de Cristo, sentados con Él, gobernando. Gobernando, lo primero que, cuando hablo de gobierno, obviamente lo primero que tengo que gobernar es mi propia alma y mi cuerpo. Y eso es a través del espíritu, pero el espíritu le imparte a mi espíritu, el espíritu de Dios, a mi espíritu, que habíamos hablado que el viejo hombre quedó con su espíritu muerto en delito y pecado. A través del nuevo nacimiento, a través de aceptar a Cristo, viene su espíritu, purifica y vivifica mi espíritu, y entonces mi espíritu entra en comunión con el Espíritu Santo, y entonces eso le imparte a mi alma, a mi corazón, a mi mente, a todo mi ser almático, le imparte la vida nueva. Y una vez que mi alma, mi mente, mi corazón, mis emociones se alinean a esta vida nueva del Espíritu, mi cuerpo recibe esa notificación y empieza a producirse esa salud del reino. Empieza a producirse milagrosamente, y yo estoy totalmente convencida que a través de la resurrección vamos a recuperar, la gente que tiene problemas físicos va a recuperar un reordenamiento. En mucho será paulatino, porque eso también me hacía entender el Señor. Si por años hemos tenido hábitos incorrectos de alimentación, hábitos incorrectos de una serie de formas y de inclusive abuso nuestro sobre nuestro propio cuerpo, porque hacemos más de lo que podemos, son desórdenes. Pero cuando vamos recuperando la imagen, en paralelo aparece lo que mencionábamos hoy con respecto al reposo, aparece el reposo, aparece el huerto, porque ese es el diseño. Dios en su creación pone al hombre en el huerto, lo pone para que gobierne, pero a su vez para que viva en comunión con Él. Bien, pero me voy a volver a lo que les estaba comentando con respecto a Pablo en Corintios, 2 Corintios 10, del 1 al 7. Él les decía, les ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías, yo en persona soy manso, pero ausente puedo ser osado. Porque estando presente, dice, permítanme que no tenga que actuar con ustedes osadamente, con la confianza con que pienso atreverme con algunos que no consideran como si viviéramos según la carne, nos consideran. Evidentemente a Pablo lo estaban juzgando. En uno de los talleres anteriores hablábamos de que el hombre, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es como que adquirió una medida que le hace andar midiendo a los demás, qué está bien y qué está mal en el otro. Y esa medida es torcida, porque esa medida dice esto está bien y esto está mal, pero es en función a un conocimiento que el Señor no quería que tuviésemos, porque esa medida nos contamina la mente, nos contamina el alma, y eso fue lo que contaminó nuestro espíritu. Por eso el hombre se vio desnudo a partir de que comió del fruto. Se culpó, se condenó
y empezó a acusar. Entonces, esa es una de las desintoxicaciones que tenemos que hacer. Sacar, tirar esa medida, dejar de ser prejuicioso, dejar de acusar, como acá estábamos viendo que a Pablo evidentemente lo estaban acusando y él decía, ustedes nos consideran como si viviésemos según la carne, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Veo que toda la cosa sucede acá, en la mente. Y la palabra dice, y que lo escribe Pedro en su carta, tenemos la mente de Cristo. Entonces que tenemos todo. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente, al estar contaminada por años viviendo en un sistema, quedó vulnerada y entonces la mayor batalla es poder derribar esas fortalezas y esos razonamientos y toda altivez que está acá adentro. Y para eso es donde, o sea, hacia ahí hoy orientamos el taller. Así que las armas y las estrategias van direccionadas a que se destruya, ¿sí?, toda fortaleza que se ha configurado dentro de nosotros y que nos hace funcionar de una manera que nos aleja de ese diseño original, nos aleja de ser a imagen y semejanza de Dios. Voy a seguir leyendo porque es hasta el versículo 7, yo me había copiado acá, dice, estando dispuestos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Nosotros estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, pero nosotros, si no estamos tan obedientes, no importa. Y eso no es así. Pablo les decía, bien, cuando ustedes adquieran la obediencia completa, entonces empiecen a mirar a los demás. Miráis las cosas según la apariencia exterior, decía Pablo. Qué tremendo. Con la medida del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ni hablar de todos los reglamentos que se ponían en algunas iglesias y en algunos centros y en algunos lugares. Y uno quedó así como funcionando estructurado. Dice, si alguno se ha persuadido de que es del Mesías, piense esto por sí mismo otra vez, que como es el Mesías, así también somos nosotros. Él es el modelo. Nosotros tenemos que alcanzar esa estatura, la estatura de Cristo. Bien, yo fui desglosando algunas cosas del versículo, especialmente que dice, las armas de nuestra milicia. ¿Sí? Y tiene mucha relación con el fin, con la última parte del versículo 7 de lo que leí, porque decía, si alguno se considera que es de Cristo, bueno, milite como sea como Él. Y que la gente cuando me ve a mí diga, sí, este es como Dios, es Cristo. Eso tiene que ser tremendo. Y eso obviamente se tiene que dar como resultado de una transformación muy profunda en nuestra forma de pensar y entonces sí se va a manifestar en nuestra forma de vivir, porque nosotros como pensamos, así actuamos, así somos. Así que gloria a Dios por todo lo que va a pasar en nuestra mente y vamos a empezar a adquirir la mente de Cristo, se va a empezar a desarrollar en nosotros. Yo lo creo porque así lo hizo Él, ya lo ganó, ya lo conquistó y nos lo está derramando. Bien, las armas de nuestra milicia, o sea, acá habla de un concepto de militante y se usa mucho esto en política, pero también se usa en ejército. ¿Y qué es quien milita? Es el que brinda su apoyo, es el que se compromete, es el que forma parte de una causa o de un proyecto. Como decía, si yo me considero hijo de Dios, yo no puedo vivir como se me da la gana. Yo tengo que vivir como dice mi papá.
Por eso Jesús decía, yo no hago nada que no veo hacer a mi papá, ni digo nada que él no dice. Y mira, hermanos, mucha gente lo dice, pero es tan ligera con la boca, tac, o tan rápido su accionar que vive metiendo la pata. Entonces, eso es lo que tenemos que ir corrigiendo. Ya les voy a dar hoy vamos a llevarnos una tarea. Cuando hablamos de un militante, es alguien triunfante, alguien victorioso, alguien militante en Cristo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser victorioso? Y porque Cristo venció. Y dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Mm? Entonces, no podemos andar ahí, ay, sí, acá estoy, más o menos. Evidentemente, si estamos así, tenemos que ver qué fortaleza se ha metido en nuestra mente para hacernos caer en esos ciclos en donde a veces caíamos. Yo le doy la gloria a Dios porque Él ha sido maravilloso conmigo y me viene impulsando, me viene dando a entender esta vida nueva, y yo me maravillo de ver su mano poderosa sobre mí y haciendo que viva y que disfrute cada día, y es lo que anhelo que le vaya pasando a cada uno. Antes de comenzar a grabar el programa, estuvimos en una pequeña charla con algunos que habían venido y se mencionaba puntualmente esto: la experiencia es personal, la experiencia es individual. Y por eso me viene cuando el Señor les dijo, ojo, les conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu Santo y les va a desatar poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea. ¿Sí? Ser testigo, ¿qué significa? Yo soy el que tuve la experiencia, yo soy el que vi, yo estuve ahí, yo sé de lo que hablo. Entonces, esta es una invitación a avanzar en el conocimiento del Padre. ¿Por qué puedo conocer al Padre? Porque vino el Hijo, rompió el velo y nos abrió la puerta y todos tenemos acceso. Gloria a Dios por eso. Vuelvo acá al texto que vamos desglosando. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de argumentos y de toda altivez que se opone al conocimiento de Cristo. Evidentemente, hermanos, cuando aparecen estas fortalezas mentales, lo que hacen es que yo no lo pueda conocer a Cristo. Y entonces lo conozco a través de lo que me enseñaron, a través de lo que el otro predicó, digo lo que el otro dijo. Entonces, no tengo una experiencia personal, no soy testigo, me estoy perdiendo algo grandioso. Por lo tanto, yo les animo a que estas fortalezas mentales las comencemos a derribar. Para ahí vamos a usar las armas que el Señor nos dio, porque dice que ya nos dio las armas, no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Qué es una fortaleza mental? Yo busqué primero el significado en un diccionario del sistema. Yo hablo del sistema y hablo del reino. En el sistema se dice que la fortaleza mental es como buena, es bueno tener una fortaleza mental, dice, es la capacidad de mantenerse fuerte y saludable después de que algo negativo o difícil o desafiante te haya afectado. Es como le decían antes, no llores, hacete hombre. Y ahí el chiquito se armaba una fortaleza mental, ¿sí? Estaba destruido, pero le aparecía la rebeldía, la soberbia, yo no lloro. Porque lo define así el sistema. Decía, recuperarse puede reducir los efectos negativos del sufrimiento a largo plazo y puede protegerte contra el estrés futuro. Si lee cualquiera eso, de Grecia y del árbol del conocimiento, dice, yo tengo que tener una fortaleza mental, yo tengo que ser capaz de sobreponerme y entonces engroso mi ego, mi yo, y yo soy fuerte y nunca digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no tengo fortaleza mental. Si hay alguna, la tengo que derribar. Nada soy yo. Una fortaleza mental es una mentira del enemigo que se esconde en el razonamiento de las personas, esperando que éstas se pongan de acuerdo con esa fortaleza
y la apruebe. Por ejemplo, todos los latinos somos así. Y entonces nos ponemos algunos paradigmas, porque yo soy latino, no soy oriental o no soy europeo. Y entonces por eso justifico algunas formas de funcionamiento y bueno, soy argentino, así decían antes. Ahora, con todo lo que le ha pasado a la Argentina, no sé con qué orgullo la gente levantaría diciendo soy argentino, gloria a Dios que el Señor tomó esta nación en sus manos y empezó Él a derribar fortalezas de altivez y de orgullo, aleluya. Tradiciones también son fortalezas, mandatos familiares. En mi familia era así y entonces lo hago así y en algún momento lo pienso, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Le gusta a Dios? Y si no le gusta, por más que lo haya hecho mi familia y la más amada de mi familia, yo amo más a Dios, porque Él entregó lo único que más amaba, que era su Hijo, y vino a la cruz, pagó el precio y me liberó. Y me hizo libre. Y a través de liberar mi vida, yo puedo liberar mis generaciones. Sabe que todo lo que yo libero, yo le dejo a mis hijos una herencia de libertad y ellos no van a tener que pelear con las mismas cosas. Gloria a Dios por eso. Enfermedades también puede ser una fortaleza mental. Mucha gente que se apropia, dice, tengo mi diabetes, perdón, y es de él o de ella. No, una enfermedad no es de Dios. Él no nos puede dar eso. Evidentemente ahí hay una enseñanza que nos está impartiendo y nosotros paso a paso vamos a ir descubriendo qué raíz había y cómo vamos siendo libres y recuperando esa imagen del que nos creó. Y ponga por ahí en un registro tarea, que yo me lo anoté también, vamos a ayunar una semana. No es que yo leía también, ¿sabe qué? Y antes de soltarle la tarea, que el hambre, es cuando tengo hambre, quiero comer esto, ¿verdad? También es una fortaleza. Es como que mi estómago a veces se me levanta y me hace comer lo que no me hace bien y después ando padeciendo. Me suele pasar a mí. Y cuando descubrí, es una fortaleza. A veces me puede, y no puede gobernar mi estómago, tiene que gobernar mi espíritu, mandarle a mi mente y ordenar, no, porque no me conviene. Así que por ahí puede ser una de las fortalezas que vamos a derribar. Un ayuno no quiere decir que por 7 días no vamos a comer nada, pero yo le aliento a que le pida al Señor, a ver, ¿qué voy a ayunar? Por ahí no me privo de una comida o me privo de algunos alimentos específicos, me privo de algo que me gusta. Siempre un ayuno es un sacrificio. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer 7 días para que el Espíritu Santo nos ilumine y saque a luz qué fortalezas, qué argumentos o qué altivez hay en mí. Entonces ponga fortalezas, argumentos y altivez. Y podemos hacer así como un cuadro de doble entrada, ponemos arriba y les vamos y pongamos un número 1 para el primer día, 2 y hasta el 7 y las vamos a ir encontrando. Porque por ahí el primer día encontramos 2 o 3, después y así. Y ahora les voy a ir dando las armas, ¿sí? Más adelante, que si quieren las registra por ahí. Yo voy a tratar de después también levantar ese cuadrito que armé acá un PowerPoint para que le quede a usted el registro de algunas de las armas, no digo que sean todas, y estrategias también que el Señor me hizo entender algunas, y a usted le va a dar muchas más. Una fortaleza mental sabe que nos impide percibir con claridad el ámbito espiritual. Se puede disfrazar hasta de falsa humildad, ay, porque yo soy tan humilde, y la otra sí, ora vos porque a vos el Señor te escucha. ¿Quién dijo eso? A todos fuimos creados en el espíritu a su imagen y semejanza. Entonces yo tengo que romper eso,
¿sí? Y presentarme. Tal vez el primer momento le diga, Señor, creo que no sé nada, papito, creo que hay mucho en mí que se tiene que romper, pero por favor, aquí estoy. ¿Mm? Y quiero poder percibir con claridad lo que tú estás hablando. Quiero tener discernimiento, quiero vivir en libertad, quiero vivir en plenitud. Quiero, ¿sí? Como dice tu palabra, que tú seas el que todo lo llena en todo de mí. Dios nos quiere mostrar su propósito, pero como yo no lo puedo ver, no sé para qué estoy aquí en la tierra. Estoy haciendo lo que me parece, ¿sí? Y eso, yo me acuerdo que por años en algunos campamentos decían, ¿cuál es mi propósito? Y nos íbamos del campamento sin descubrir cuál era nuestro propósito y hermanos, realmente no se lo tenemos que preguntar a una persona, se lo tenemos que preguntar al papá. ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me trajiste? Gloria a Dios. ¿Sabe que una punta de encontrar el propósito es en qué disfrutas? ¿Qué es lo que vos disfrutás haciendo? Ahí está la punta del ovillo, el propósito. El Señor no nos trajo para torturarnos, nos trajo para ser plenos. Gloria a Dios. Cuando hay cambio de comportamiento, empezamos a sentir que algo no está. Rápidamente decimos, a ver, ¿qué se metió? Y ahí hagamos una inspección. ¿Qué estuve escuchando? ¿Qué estuve viendo? Muchas cosas entran por el oído. Y al pasar dicen alguna cosa y ¡tac! Si yo no estaba firme, no estaba atenta, eso me marcó y ahí empecé yo a generar un rum, ¿sí? Algún argumento y empieza, ¿sí? Si es algo que me vulnera o algo que me hace sentir mal, yo comienzo a levantar una serie de, ¿sí? De razones por las cuales yo funciono como funciono y hago la fortaleza, ¿sí? Me oculto detrás de eso que armó en mi mente y sigo. Y eso es, hermanos, esa fortaleza se convierte luego, si no la derribo, en una iniquidad. Y una iniquidad es lo torcido, lo que me hace separar de Dios. Y entonces Dios queda acá con todo lo que me quiere dar, pero yo me metí en mi cubetito que armé para que nadie me haga nada. Cuando el Señor quiere renovarme. Una fortaleza no te permite progresar. Limita mi perspectiva de futuro. ¿Cómo derribarlas? Punto 1, tengo que reconocer que tengo fortalezas. Nadie, todos las tenemos, porque hemos vivido aprendiendo a generarlas. Porque aún desde que empezamos a tener conciencia necesitamos, ¿sí? Dar razones. ¿Por qué hiciste eso? Y aparecen razones. Es tremendo como son los bebés desde muy pequeñitos. Y hemos sido acostumbrados a eso. Pero el Señor no quiere que haya ninguna fortaleza, ¿sí? Porque es cuando yo derribo todas las fortalezas, Él me llena de Él y yo empiezo a fluir como fue creada desde el principio, en una pureza, en una grandeza, en un diseño de gloria. Bien, punto 1, la identifico, la reconozco y esa es la tarea que vamos a hacer. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya utilizando las herramientas y las armas que el Señor nos va a ir impartiendo, vamos a ir desatando la mente de Cristo. Y una herramienta poderosísima, ¿sabe qué es la palabra? Leer la palabra. Y como yo le decía, cuando usted sienta que su mente se saturó y que nada, métase en su cuarto y diga, Señor, quiero hablar las lenguas del Espíritu. O si no, no digo nada, me lleno de ti, no voy a decir cualquier cosa, porque también eso hemos hecho. Parece que orar es hablar y hablar y hablar y no dejamos que el Señor nos ministre. Muchas veces mi ayuno es no hablar nada, hacer silencio. Yo tuve que hacer muchos ayunos de hacer silencio porque era muy, muy de lengua suelta. Y me dio mucho resultado. Decidí ayunar, no hablar, ayunar de palabra. Y eso me ayudó mucho a ir entrenando mis intervenciones y aprendí a hacer silencio y a saber esperar en el Señor. No digo que lo sé todo, pero Él me ha ido ayudando y voy ahí. Entonces, tercero es llevar después nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, que ahí lo decía la palabra, ¿sí? Que leímos al principio.
llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso va a ser una vez que detectemos, lo podemos ir haciendo día por día, ¿sí? Si en el primer día detectamos algunas fortalezas, alguna altivez, alguna argumentación que tengamos ahí como as bajo la manga para no ser humillados, rindámoslo, llevemos eso a la obediencia de Cristo, decimos, Señor, yo lo rindo a ti. Amén. Y ¿sabe qué? Vamos a ser transformados a la imagen del que nos creó. Le leo algunas de las armas que el Señor me hizo ver que teníamos y que las tenemos, porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, son poderosas en Dios y están todas a disposición de nosotros. Un arma es la fe, la humildad, la valentía. Voy a compartir esto para que usted lo pueda copiar. Amén. ¿Ahí se ve? Sí. Las voy a poner un poquitín más grande. No sé si se puede, pero bueno. Fe, obediencia, humildad, valentía, rendición, dependencia, codependencia vincular. Esto es muy importante, hermanos, los que tenemos familia conviviendo con nosotros. Saber que no es que yo hago lo que quiero. Yo tengo que saberme hija de Dios, y una de las cosas que mostró Jesucristo, Él Él formó su equipo de 12 y convivió con ellos por 3 años. Mostró ahí que Él, que es el estilo de vida que debemos desarrollar. Codependencia vincular. Y Él dijo, yo vine para servirlos, y lo mostró al fin. Él, antes de ir a la cruz, le lavó los pies a sus discípulos. Entonces muchas veces en nuestro hogar tenemos que hacer cosas que pareciera que nos humillamos y que el otro la tendría que hacer. Y bueno, podríamos argumentar un montón de cosas y empezar a levantar esa fortaleza. Pero lo que hacen las fortalezas, si no aprendemos a vivir y a esta codependencia vincular, a saber que el otro también tiene a Cristo. Y tal vez todavía no se le maduró tanto, Cristo no está tan vivo dentro de él o ella, no importa. Yo tengo que conquistar mi propia vida, derribar mis fortalezas, mis argumentos, mi altivez y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Un arma poderosísima es el perdón. La sujeción, la pureza, santidad, compasión, reposo, amor, son las que él me mencionó. Voy a ver más. Voy a ir mencionando algunas, obviamente la fe, todos conocemos. Dice, al que cree todo le es posible. Es impresionante. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, no hay barrera para la fe. Y si a eso le agregamos obediencia, hermanos, no podemos fallar, porque si estamos en comunión con el Padre, le creemos, Él nos dice qué hacer, vamos, lo hacemos, punto. Humildad es una arma poderosísima. Valentía, no para ir contra el otro, valentía es para hacer esto que vamos a hacer, ¿sí? Ayunar para que el Señor me muestre toda mi porquería y yo estar dispuesta a que se caiga. Eso es ser valiente. Muchas veces decimos, los valientes arrebatan el reino, entonces la gente sale a hacer cosas, a quien las hace más grandes, y si no estamos bien, salimos reheridos y no arrebatamos el reino, porque en realidad arrebatar el reino es para vivir en el reino y para gobernar y para establecer el señorío de Cristo en donde estemos. Rendición, me rindo, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Me rindo. ¿Sabe que eso me da una bendición tremenda? Dependencia del Espíritu Santo.
fundamental. Dependencia del Padre. Codependencia, perdón, esto es poderosísimo. Hay un conflicto, yo me voy tranquila a mi cuarto, busco un lugar tranquilo y digo, Señor, perdónalo. Si yo sé que tengo razón y me la vengo peleando y ya defendí, no tiene sentido seguir. Voy y pido perdón por el que me está agrediendo, me está culpando, yo pido perdón por él, digo, Señor, perdónalo. Y yo también lo perdono. Yo lo perdono, Señor, renuncio a estar molesto con esta persona y establezco tu señorío y yo me presento por él y te pido perdón, perdónelo, papá. Y sabe que es tremendo lo que pasa. Bueno, sujeción, sabemos, sujetos a Dios, y eso nos hace permanecer también sujetos cuando conformamos equipos, ¿sí? No vamos nosotros ahí a hacernos los súper sabios, sino nos sujetamos y vamos viendo qué está hablando el Señor. Eso es un arma poderosísima, porque el Señor nos conformó como cuerpo. Solito por la vida no podemos, necesitamos a los demás. Pureza, esto es maravilloso, maravilloso. Yo he orado que el Señor vaya purificando. Sabe que la pureza trae automáticamente la compasión. Cuando hay pureza en mi corazón, y es precioso porque Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza fue lo que perdió el hombre cuando comió del árbol del conocimiento y se encontró desnudo, se sintió mal. El que es puro de corazón no juzga. Aparece la compasión, bueno, la santidad, ¿no? Casi que son simultáneos los tres. El reposo es un arma poderosísima. Si va acompañado obviamente de fe y obediencia. Yo hago lo que el Señor digo, y si el Señor me dice anda y pone ahí la bomba explosiva, ¡pac! La pongo, reposo, no estoy mirando, a ver, va a explotar, va a ver el resultado de lo que el Señor me dijo que haga cuando aparece. No, yo no tengo por qué ver el resultado. Si a Dios se le da la gana, lo voy a ver, y si no se le da la gana, no. Por eso la palabra cuando habla ahí de la fe, dice que muchos partieron y no vieron el fruto de lo que habían creído. Fue para después. Pero ellos se fueron al cielo creyendo que lo que habían hecho y abrazando esa promesa. Bueno, y esta arma, el amor, es más poderoso que la muerte. El amor cubre multitud de pecados. Y un arma, el amor. Glorioso. A ver. Ahí está, perdón, me confundí. Ahí está, vamos a la siguiente. Acá, a ver si puedo correr esto, ahí está. Vieron que cuando se habla de guerra, se habla de tácticas y de estrategias de guerra. Entonces busqué esto también y busqué el significado de una estrategia. Dice que es un plan para alcanzar un objetivo y que es difícil cambiarlo una vez que se ha puesto en marcha. Entonces nosotros acá, ¿qué estrategia me dio el Señor para esta batalla de derribar las fortalezas? Bien, el ayuno y que podamos ir detectándolas. Esa sería la estrategia. Y las tácticas son las acciones que se llevan a cabo para lograr ese objetivo. O sea, si no hacemos esto, no va a tener mucho sentido porque no vamos a conseguir ni conquistar. Así que pongamos en práctica esta estrategia de guerra con esas armas y con el Espíritu Santo como un guía. Y yo sé que el Señor, porque ¿qué estamos queriendo? Reconquistar o volver a tener la imagen del que nos creó. Un espíritu vivificante, eso es lo que somos en Cristo. Y como espíritu vivificante, a donde vayamos, vamos a establecer el señorío de Cristo. No vamos a necesitar andar vociferando, haciendo toda una serie de rituales, o no, salvo lo que el Señor nos diga. Es tremendo lo que viene. Pero tenemos que funcionar como hijos de resurrección, como hijos en ese diseño original. Bien. Estas puse así, aptitudes fundamentales para la estrategia, o sea,
para alcanzar el objetivo, para poder poner en práctica el plan, tengo que tener sabiduría. Y sabiduría sabe que va de la mano con la prudencia. Porque alguien puede ser sabio, y el Señor me ponía a Salomón. Salomón fue sabio, fue prudente. Entonces, muy sabio, pero terminó muy mal. La prudencia tiene que ir acompañada de la sabiduría. La prudencia es la posibilidad de actuar en el momento justo, a veces sí, a veces, o sea, ser prudente. Estoy ahí atento porque soy sabio, pero a su vez estoy esperando qué me dice el Señor. Yo no puedo ir haciendo porque yo ya sé cómo hacerlo y voy. No, la sabiduría tiene que ir acompañada de prudencia. Paciencia. Esta es otra aptitud. Sensatez, perseverancia, audacia, osadía, lo mencionaba ahí Pablo. Yo tengo que saber que si el Señor me lo dijo, muchas veces me tengo que jugar el todo por el todo y hacer lo que Él dice. Y eso nos expone a veces. Pero cuando yo ya voy adquiriendo la identidad de hijo de Dios, como hacía Jesús, ¿sí? Muchas veces Él confrontó de frente cosas duras, no tuvo ningún problema, ni se quedó pegado ahí. Ay, ¿será que ahora se va a molestar? ¿Qué me va a decir? Eso es cuando nosotros operamos de acuerdo al plan de Dios, guiados por el Espíritu, con fe, con obediencia, con sabiduría, en humildad, somos libres. Es glorioso. Pero es por eso audacia, osadía, sagacidad son también virtudes, aptitudes, cosas que tenemos que tener nosotros, porque por tiempo largo se dijo que la iglesia pone la otra mejilla, o sea, era como que éramos la alfombra, todos pasaban por arriba. No es así. A veces tendremos que ser la alfombra, cuando el Señor quiere. Soy ese día la alfombra y el otro día no sigo ahí quedado, ¿sí? Es glorioso. Ductilidad, que significa que tengo como plasticidad, tengo frescura en mis y vitalidad. Alguien dúctil es que no es rígido en su forma de, no es estructurado. ¿Sí? El Señor nos necesita en esa dinámica de funcionamiento, porque a veces nos dice una cosa y después nos dice distinto. Entonces no puedo decir, no, pero el Señor dijo que hay que hacerlo así, y dale. Y por ahí ya no quiere más esa estrategia, ya es otro el mover, ya es otro el tiempo, ya estamos en otra dimensión, ya Él quiere que hagamos otra cosa. Bueno, y táctica, que habíamos dicho acá, yo tengo que tener esa capacidad de acción y de decisión de accionar, ¿sí? Porque puedo tener toda la sabiduría, pero si yo no hago nada, no sucede. ¿Amén? ¿Cuáles son los enemigos en esta guerra? Habrá muchos más, pero yo encontré estos. Miren, una cosa dificilísima de vencer es la persona obstinada. El que es obstinado sabe que es así, que es una gran fortaleza. Y no va a moverse. La rigidez, la soberbia. Esas son tres cosas que son como columnas así, y uno encuentra muchas personas. Y no van a derribar ninguna fortaleza, ningún argumento, ninguna altivez, porque ya lo tienen bien incorporado. Así que, y el Señor, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué hago si me encuentro con personas así? Bueno, el Señor tiene para todo las herramientas, y nos había dado las armas, a través del amor, a través del el perdón identificativo. Voy yo en representación de esa persona que es obstinada, que no quiere. Yo le clamo al Espíritu Santo. Sabe que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que no hay obstinado que no vaya a caer rendido a los pies de Cristo. Gloria a Dios con eso. Un enemigo también es la liviandad.
Ah, sí, sí, ya lo voy a hacer. Lo hago después mañana, pasado, y todo, y se nos pasa. Y volvemos a caer en los ciclos en donde hemos caído antes porque no hemos accionado o lo hicimos con demasiada liviandad y dejamos cosas que no fueron derribadas de raíz. No sé si usted leyó el libro El Principito, pero me gusta esa imagen del Principito. Él decía, yo saco los baobabs cuando son pequeñitos porque parecen nada, pero si los dejo crecer, me llenan el planeta. Tenemos que adquirir esos hábitos, sacar las plantas pequeñas, porque cuando enraizan, ¿sabe qué? Es más difícil y nos duele más. Así que nada de liviandad, nada de desobediencia, nada de comodidad, y no quiere decir que no disfrutemos. La comodidad no tiene que ver con el disfrute. Yo puedo pasar un día haciendo la plancha, mirando películas, no sé lo que el Señor me permita, pero yo no puedo permanecer así porque la comodidad es un enemigo. Una vez oía algo así, que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue tanto todo lo que se vio como resultado, sino que hubo una sociedad, una sociedad cómoda que no se levantó a frenar. Y eso nos ha pasado a muchos padres, por comodidad no, no hemos alineado a nuestros hijos, porque bueno, para no pelear y preferíamos estar, ¿sí? Ha habido, pero gloria a Dios que vamos despertando, así que renunciemos a la comodidad, la rebeldía, ay, se me fue, perdón, ahí, confusión. Esto sabe que igualmente cuando oremos por esto, por estos enemigos, sepamos que estamos en esta tarea. Esto está como instalado en la sociedad, todos estos enemigos que están aquí. Pero una de las que hemos visto casi como hasta palpable es la confusión. Tremendo como ha operado. Pero, gloria a Dios, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos da esas armas poderosas y no queda nada de eso, porque el Señor nos da discernimiento para darnos cuenta de qué es lo que está operando. Yo puse una confusión, también puede ser una falsa imagen de nosotros, ¿m? O muy alta estima o muy baja. 2 Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son sensatos. Esto también lo decía Pablo. Pablo era un hermoso, se aprende muchísimo de él. Autoconfianza también. Y les dejo ahí porque se nos está haciendo muy extenso el Salmo 36, del 1 al 12. Fue hermoso leer, porque decía, la transgresión le habla al impío en su corazón, o sea, esa fortaleza, ¿sí? Transgresión en otra versión, o sea, eso torcido, eso que se levantó como una fortaleza, le habla al corazón y le dice, no hay temor del Dios delante de tus ojos. O sea, anda tranquilo, haz lo que se te dé la gana, haz lo que te dicta el corazón, como se dice. Y seguía diciendo el salmista, se ilusiona de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son de maldad y engaño. Ha dejado de actuar con sensatez para hacer el bien. Trama iniquidad sobre su cama. Se mantiene en camino no bueno, pues lo malo no aborrece. Oh Jehová, tu misericordia llega hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia es semejante a los montes de Dios, tus juicios al inmenso abismo. Tú, oh Jehová, preservas al hombre y la bestia. Oh Elohim, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados con la dulzura de tu casa. Los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.
Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. Entonces caerán los que obran iniquidad, serán derribados. Gloria a Dios. Salmo 37 del 1 al 11, se lo dejo ahí. Le extraigo algo que me pareció maravilloso. Decía, no te irrites, solo harías lo malo. Dice, no te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy mal, yo leía esto, me daba bronco y decía, claro, es fácil, si no te irrites, estaba con una vena así por las cosas que estaban mal, pero hasta que aprendí, ya no tiene sentido. Y tremendo, hermano, porque cuando uno se enoja, uno hace cosas, reacciona desde el enojo y termina siendo un desastre. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ir ya cerrando. Hay mucho para aprender, tenemos una semana de desafío para poder ir derribando estas barreras. Y entonces la guerra, ¿sabe que cuando uno logra vencer todo esto, simplemente luego va viviendo en esta plenitud con Cristo y en Cristo y empieza a acceder al corazón del Padre y nada, es impresionante. Así que, Señor, te damos gracias, establecemos tu señorío, decimos que en esta semana que viene, Señor, a partir de mañana, vamos a poder entrar en tu reposo y vamos a pedir que nos ayudes, nos sustentes en el ayuno que hagamos y realmente es para poder discernir, para que tu Espíritu nos ministre acerca de qué argumentos o de qué fortalezas se han levantado dentro de nosotros que nos están impidiendo alcanzar la estatura del varón perfecto, alcanzar la estatura de Cristo, alcanzar la imagen tal cual tú nos creaste. Es un ser espiritual, sí, pero la palabra dice que es un espíritu vivificante. ¿Qué significa? Que nuestra vida va a rebosar y vamos a poder impartir a los demás y no nos vamos a quedar nosotros vacíos. Por el contrario, vamos a tener más y más llenura de tu espíritu. Te damos gracias, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.